Bueno chicos, continuamos con el cursado online de la materia y para ello, necesitamos continuar con la unidad de hidrología subterránea, que quizá es la unidad más bonita, es la más hidrogeológica y es la que va a involucrar al agua circulando en el medio geológico. En una primera instancia en el suelo, en la zona insaturada, luego atravesando la zona capilar y posteriormente alcanzando la zona saturada, en esa zona pueden haber formaciones acuíferas, ya sea acuífero libre, semiconfinado, confinado, acuíferos meramente transmisores distintas instancias. Así que comenzamos con la clase de hidrología subterránea. Vemos el marco conceptual de un sistema hidráulico. Recordemos que dentro del ciclo hidrogeológico ya precipitó, estamos luego de la precipitación, descartemos el agua que se puede perder por interceptación de la vegetación, por intercepción de roca o en una ciudad de distintos bloques de hormigón que puedan impedir que el agua llegue al suelo. Pero toda esa agua la descartemos. Cuando ya el agua llega realmente al suelo, en una primera instancia, el suelo se cobra su requerimiento hídrico. Un suelo seco obviamente necesita humedecerse para recién comenzar a infiltrarse el agua. Algo que no mencioné es que si el suelo tiene gradiente, o sea, tiene mucha pendiente, el agua comienza a escurrir. Descartemos también el escurrimiento superficial y una vez que el agua comienza su proceso de infiltración desde la superficie, siguiendo la gravedad hacia el subsuelo de la formación que tengamos, ahí comienza el proceso. A partir de ahí entramos en lo que es la hidrogeología, que netamente el agua empieza a tomar la química del suelo por el que va circulando. Si hay una roca muy sulfatada, el agua se comienza de bicarbonatada, va a pasar a sulfatada y y así sucesivamente. ¿Está bien? Vemos un perfil de suelo donde esto va a variar. Esta zona insaturada y saturada va a variar dependiendo de las condiciones climáticas y geológicas de cada región. En una zona que precipita muy poquito y es un desierto, quizá esta zona saturada no existe, o quizás si esta zona tiene mucho gradiente, esta zona de saturación migra hacia otro lugar o realmente no existe, o si estamos en la pampa húmeda que llueve muchísimo y no hay gradiente o prácticamente inexistente el gradiente topográfico, esta zona de saturación va a estar próxima a la superficie. Eso, también en otra condición, en años buenos, este nivel de saturación puede subir y en años malos puede bajar. Eso es lógico. Recordemos que el agua se mueve en el subsuelo siguiendo parámetros que lo fija la geología. En superficie lo fija en gran medida la topografía, pero una vez que entra en el subsuelo, tanto la química como el movimiento del agua está netamente atado a la geología por la que va circulando. Si la roca es permeable, va a poder infiltrarse. Si es impermeable, no, y va a continuar gradiente abajo como un cauce y como agua superficial. Pero volvamos al perfil conceptual de un sistema hidráulico. Una vez que el agua se infiltra, fíjense que este es el nivel freático. Ese es el nivel freático, no piezométrico. Ya vamos a ver, es diferente lo que es el nivel freático es una cosa y el nivel piezométrico es otro. Y acá vamos a separar muy bien las aguas porque son dos conceptos que se confunden muy comúnmente y son dos conceptos bastante diferentes de acuerdo a las presiones a las que se considere. Entonces, este es el nivel freático, ¿está bien? Acá el acuífero sería libre porque está a presión atmosférica. Esta es la zona no saturada, insaturada o seca, si quieren, o zona badosa, como en yacimiento pueden verlo como zona badosa, está muy bien. Es la zona seca, no saturada o insaturada. Luego fíjense que hay una franja capilar, hay una zona capilar, en donde el agua por fuerzas capilares asciende un poquitito por encima del nivel freático. Luego se encuentra el nivel freático, a esta zona
se la llama zona capilar. Ya vamos a ver bien cuál es el proceso del por qué asciende el agua. Y luego se encuentra el agua, la zona saturada, mal llamada napa, porque la palabra napa es sumamente ambigua. Una napa no te indica si esto es un acuífero libre, confinado, semiconfinado. Se le puede llamar napa a un manantial, a cualquier cuerpo de agua, a agua simplemente en tránsito por recargas locales, regionales, lo que sea. Entonces prefiero que esta palabra napa nos olvidemos de eso, porque la verdad que todavía se utiliza en la bibliografía, pero a los fines técnicos no nos define nada. Es sumamente ambiguo hablar de una napa. Prefiero decir zona saturada o realmente un acuífero, que puede ser, en este caso, si el acuífero se encuentra a presión atmosférica, es un acuífero libre. Si se encuentra a una presión hidráulica y litostática y atmosférica mayor que la atmosférica, ya será un acuífero confinado o semiconfinado. Ya lo vamos a ver en detalle. En este caso está clarito que es un acuífero solamente sometido a la presión atmosférica, entonces es un acuífero libre. ¿Está bien? Olvídense de la palabra napa. Muy bien. Seguimos adelante. Una vez que el agua se infiltra, ahí vemos 3 tipos de agua diferentes y a los fines prácticos nos vamos a concentrar nada más que en una. Vemos el agua higroscópica o molecular, que es toda aquella agua que se dispone como una película cubriendo las partículas de suelo que están adheridas a la superficie y que el poder de succión de las plantas, de las raíces de las plantas, no alcanza a ser suficiente para extraer esa película de agua que está sumamente adherida a la superficie de las partículas de suelo. ¿Está bien? Esa es el agua higroscópica o molecular. Luego viene el agua capilar, de esa fracción capilar que hablábamos hace un ratito, que es la fracción que ocupa los microporos y se mantiene, asciende en el suelo gracias a las fuerzas derivadas de la tensión superficial. ¿Está bien? ¿Saben qué es la tensión superficial? Como la molécula de agua, una molécula polar, covalente polar, tiene fuerzas entre los átomos que hacen que se mantenga una tensión superficial. Por eso cuando éramos niños, vos tirás una hormiga al agua y esa hormiguita flota y puede caminar en el agua aprovechando la tensión superficial. Está muy bien. Esa sería el agua capilar. A los fines hidrogeológicos, esto prácticamente no lo vamos a utilizar. Sí, tenemos que saber que existe. Pero el agua que va a llenar nuestros acuíferos por recarga va a ser el agua gravitacional, que es aquella agua que ocupa los macroporos mayores a 10 micras de diámetro y que realmente por fuerza de la gravedad consigue infiltrarse y alcanzar las capas más profundas. Fíjense acá un diagramito lógico de la zona saturada, la zona capilar y toda esta sería la zona badosa, insaturada o no saturada. Olvídense de la palabra napa, que realmente no me gusta, ya se los había dicho, por la ambigüedad y en realidad porque no es explicativa de nada en particular. Vemos lo mismo en otro diagrama, la precipitación. Fíjense que ahí yo me olvidé, no solamente un suelo se satura y continúa el agua camino a los acuíferos, no solo por precipitación, sino en regiones como San Juan, voy a poner ejemplo como San Juan, donde precipita muy poquito, el riego pasa a ser sumamente importante. Hay un gran porcentaje de 25-30% de lo que es el riego que realmente comienza a infiltrarse y esa agua prácticamente llega a la zona de acuífero. Entonces, acá fíjense en el diagrama, pone en el balance positivo precipitación y riego, negativo sería escorrentía superficial porque escurre y no infiltra, y la evapotranspiración también sería dentro del balance negativo. Todo esto, una vez que se infiltró, comienza su camino transitando la zona no saturada para alcanzar la zona saturada, pasar el nivel freático y alcanzar nuestros niveles acuíferos. Sin especificar qué acuífero, si es libre, confinado, semiconfinado, si es un acuífero meramente en tránsito y el agua en realidad se empieza a acumular en otro lugar. Bueno, eso no importa. La zona, a partir del water table o el nivel freático, comienza la zona saturada
y zonas que ya podemos considerar de acuíferos. Bueno, la zona no saturada, ustedes dirían, bueno, no sirve para nada. Y bueno, a los fines prácticos no contiene agua. Entonces, hidrogeológicamente la podríamos descartar, pero bueno, hay que hacer algunas salvedades. Está situada entre la superficie del terreno y la superficie freática. Acá está mal. Eso es superficie freática. No sé en qué momento lo copié. Está bien, es una zona de transición entre la superficie y realmente el nivel saturado de acuíferos. ¿Está bien? Y es sumamente importante, ¿por qué? Porque es la zona de tránsito en donde el agua comienza a tomar la química de ese primer suelo que va atravesando hasta alcanzar los niveles de acuífero. Entonces no es que no sirve para nada. Es la zona de transición por la que tiene que pasar el agua para llegar al acuífero y muchas veces toma mucho de la química en esos primeros metros de tránsito. ¿Está bien? Ustedes léanlo en detalle. Yo, chicos, les tengo que mandar también los PowerPoint para que vean más en detalle las diapositivas y puedan ver en el celular y en la computadora. Si quieren ver algo más en detalle en el PowerPoint van a tener más detalle. ¿Qué es la escorrentía subterránea? Es la circulación del agua subterránea en el interior del subsuelo, ya en un acuífero. ¿Está bien? Ya vamos a ver qué es un acuífero. Pregunta de examen, ¿qué es un acuífero? Nadie en hidrogeología puede no saber qué es un acuífero, así que ya de entrada le estoy anticipando algo sumamente importante. ¿Está bien? Bueno, una vez que el agua ingresa en un acuífero, el agua puede tener un flujo local, intermedio o regional. Esto es sumamente importante y recuerden cuando yo les ponía el ejemplo de que la hidrogeología se enlaza o se relaciona con todas las ramas de la geología. Les podría poner el ejemplo de la minería del litio. Hoy en día buscan hidrogeólogos porque este flujo regional, de recarga regional, hace que se lixivien rocas, quizá a muchos kilómetros, a veces cientos de kilómetros del lugar donde realmente termina el agua, va lixiviando la roca y esto es sumamente importante a la hora, supónganse un ejemplo, de la prospección del litio. ¿Está muy bien? Para prospectar litio, bueno, en la Puna muchas veces el litio ha migrado muchísimo y termina en una salmuera como un ojito concentrado cuando nada en el entorno te indica que hay litio. Eso porque, claro, se ha formado gracias a un flujo regional de agua que viene migrando quizás hace cientos y a veces miles de años. ¿Está bien? Entonces, un flujo local es el flujo de agua que desde que se produce la recarga hasta la descarga hay es relativamente poca la distancia. Ya cuando vamos a un flujo intermedio hablamos de varios kilómetros desde que se infiltra el agua, desde la recarga a la descarga hay algunos kilómetros. Ya cuando son decenas o cientos de kilómetros hablamos de un flujo regional del agua, ya lo vamos a ver en detalle. Eso son conceptos bastante nuevos en la hidrogeología. Voy a poner otro ejemplo, la salina El Bebedero en San Luis. Hay cultivos, les aseguro, hay pozos de agua dulce hasta muy cerquita la salina El Bebedero. ¿Por qué quiere decir? Porque claro, si los pozos de agua, supónganse al ladito de la zona de la salina El Bebedero, si consiguen captar el flujo local o intermedio y sacan agua dulce, ahora que si pinchas más profundo y agarras el flujo regional, agarras agua salada. Y eso prueba a que antiguamente, a mí por ejemplo, a mí me enseñaron incorrectamente que todos los salares de la Puna se formaron a expensas de la geomorfología. Y bueno, uno en la medida que iba avanzando hacia el centro del salar, los sedimentos y el agua se iban haciendo cada vez más salobres. Y bueno, esa explicación muchas veces no aplica para el caso de Salina El Bebedero, donde ustedes tienen agua dulce hasta al ladito de la salina, cosa que no se puede explicar con ese viejo concepto geomorfológico de que tanto el suelo se va haciendo más impermeable y el agua se va haciendo más salobre
hasta el centro de la salina. Eso aplica para un flujo local o intermedio, pero no el regional. Acá hay un concepto nuevo que yo luego lo vamos a ver más en detalle. ¿Está bien? Esto del flujo regional es sumamente importante en muchos factores para comprender el proceso realmente de circulación y del flujo de agua. ¿De dónde viene el agua? ¿De dónde proviene el agua que uno? Si uno acá hace un pocito chiquito, quizás saca agua dulce, porque está aprovechando un flujo local. Ahora, en el mismo lugar, pincha un pozo a 1000 metros y quizá agarra un flujo de recarga regional con agua tremendamente salina, y como les estoy diciendo, estamos en la misma coordenada. ¿Está muy bien? Eso es sumamente importante para aquel que va a prospectar litio. Y saben la cantidad de empresas mineras que se han clavado por no comprender el sistema de flujo del agua. Que hay uno local, intermedio y regional con distintas aguas. ¿Está muy bien? Estamos hablando de la minería del litio en salmueras. Como ejemplo. Por supuesto, acá lo único que quería poner es que la relación de agua superficial a agua subterránea siempre está determinada por el ambiente hidrogeológico, que influye la topografía, la geología, netamente, y el clima, por supuesto. Todo eso influye en lo que es el sistema de flujo subterráneo. Fíjense, este sería un flujo local, quizá de aguas dulces, un flujo intermedio, fíjense que hablamos de décadas o siglos, y un flujo regional que quizá lleva milenios circulando en el medio y quizá es terriblemente salino. La química de las tres aguas es totalmente distinto y tenemos que tener el concepto de los distintos flujos, ¿está bien? Para comprender el sistema. Todo eso depende, por supuesto, de la geología. Si todo esto estamos en la Sierra de San Luis o de Córdoba, que es un complejo ígneo metamórfico totalmente silicio, y posiblemente tanto el local, intermedio y regional, el agua no se va a salinizar en nada y todas las aguas serían de extrema calidad. Ahora que nos vamos a la Puna de Salto Jujuy y quizá el flujo local tiene agua buena, pero ya el intermedio, que ya ha circulado mucho tiempo y distancia en el medio, quizá ya tenga agua bastante salobre, y el flujo regional quizá tenga agua extremadamente salina. Y fíjense acá, en ese lugar estaríamos en un punto donde yo digo que podría haber mineralización de litio, no a expensas de la geología de aquí, sino a expensas de quizá durante milenios circular por el medio geológico, subterráneo, que muchas veces no conocemos. Eso es lo que sucede. No es que hay duendes y algo mágico en profundidad que hace aparecer manantiales de agua mala o agua buena o cosas maravillosas. No, hay una geología de subsuelo que desconocemos y la vamos a conocer en la medida que más estudios hacemos. Por ejemplo, estudios geofísicos o perforaciones hidrogeológicas o de exploración minera o de lo que sea. También hay pozos de exploración de agua subterránea para distintos usos, inclusive industrial en caso del litio. Vamos a algo, recuerden que les dije que era pregunta examen, aquí está. ¿Qué es un acuífero? ¿Qué es un acuífero? Es una formación, díganlo con todas las palabras que quieran, pero tienen que recordar en primer lugar, es una formación geológica que contiene agua. La formación geológica tiene que permitir que el agua circule a través de ella y que tiene que ser económicamente explotable. Don Emilio Custodio, realmente quizá uno de los mejores hidrogeólogos del mundo, agregó esto de que tiene que ser económicamente explotable. Y yo estoy sumamente de acuerdo porque, claro, acá en San Juan, en el subsuelo hay una formación que es la formación Mogna, Pliopleistocena, o sea, terciaria cuaternaria, está en el límite, y está en el límite de aplicar para el consumo humano o no. Pero claro, es tan buena la cuenca que tiene arriba que realmente es una tontería sacar agua para consumo humano y riego de la formación Mogna. Pero si la formación Mogna estuviese en Arabia Saudita, les aseguro que los árabes que tienen tanto dinero, para ellos quizá la formación Mogna sí es explotable y para ellos sí sería un acuífero.
Nosotros, bajo las condiciones hidrogeológicas de San Juan, es un acuitardo, no es un acuífero, no es una formación acuífera, pero quería mostrarle que la condición que sea explotable hace que el concepto acuífero sea totalmente antrópico, o sea, depende de una condición de que sea explotable. Voy a poner otro caso, qué sé yo, quizá hay en Valle Fértil agua que se explota en el terciario de relativa mala calidad. Pero bueno, si hay un viejo que a él le sirve para sacar agüita y darle a los chivos y los chivos se la toman, bueno, para él sí es un acuífero. Podrá ser un acuífero pobre, pero lo es. Está muy bien. Si hay una necesidad y el ser humano consigue que sea explotable, es un acuífero. Por supuesto puede ser un acuífero rico o un acuífero pobre. Y en el medio todas las ambigüedades, todos los tintes medios. Bueno, ¿qué es un acuífero libre y confinado? ¿Qué es lo más básico? Un acuífero libre es aquel acuífero que se encuentra a presión atmosférica. ¿Está muy bien? Se encuentra rellenando poros y fisuras y se mueve por gravedad y está sometido a la presión nada más que atmosférica. En cambio, un acuífero confinado es aquel acuífero que se encuentra a presión mayor que la presión atmosférica. O sea, ya es un acuífero cautivo que está profundo y que está sometido a la presión atmosférica más la presión hidráulica dentro de la cuenca y seguramente la presión de toda la carga litostática que tiene encima. Toda la columna de quizás cientos de metros de roca que lo están confinando, lo están apretando y sometiendo a una presión superior a la atmosférica. Por supuesto, el tinte medio existe, existen los acuíferos semiconfinados, ¿está bien? Que bueno, es que ahí los límites no son taxativos, no son puros. Por supuesto, se trasvasa entre un límite y otro. ¿Hasta cuándo decimos que es un acuífero semiconfinado y a partir de cuándo empieza a ser confinado? Y bueno, no está nada fijo, depende para cada localidad y depende de la profundidad que se perfore. Bueno, otro concepto sumamente importante, que es un basamento hidrogeológico o acuífugo. Nosotros vamos a usar el término basamento hidrogeológico, que es más potable. El basamento hidrogeológico es el soporte impermeable de la cuenca. ¿Está bien? El agua se mueve infiltrándose en roca permeable, pero llega un momento que alcanza una roca relativamente impermeable. En el caso de la cuenca de San Juan, son las formaciones terciarias. Primero Loma de las Tapias y encima se encuentra la formación Mogna, que ya empieza a tener conglomerados con mucha matriz sucia, o sea, con mucho limo y arcilla, y funciona como un basamento hidrogeológico. O sea, el basamento hidrogeológico es aquella formación geológica que contiene a la cuenca explotable y es relativamente impermeable, a los fines prácticos impermeable, o podemos considerarla de esa manera. Un acuíclido es aquella formación geológica que tiene agua, pero no la deja circular en ella. Por ejemplo, un lente limo-arcilloso. ¿Está bien? Un lente limo-arcilloso puede absorber mucha agua, pero no la suelta. O sea, no sirve para nada a los fines hidrogeológicos porque no la va a ceder, no deja el tránsito a través de ella. En definitiva, no sirve a los fines de explotación. Y un acuitardo, en este caso, yo ya les dije, la formación Mogna es el ejemplo perfecto de un acuitardo, porque claro, tiene algunos niveles permeables y deja circular al agua con mayor dificultad que un acuífero. Pero no tenemos que olvidar que un acuitardo en cualquier momento de crisis puede transformarse en un acuífero. En el caso del Mogna, en una extrema necesidad, podría utilizarse el Mogna. Un acuitardo es aquella formación geológica que contiene agua, pero la deja circular con mucha dificultad y generalmente contienen agua de mala calidad o de calidad intermedia, como lo es la formación Mogna para el caso de la cuenca del Valle del Tulum en San Juan. Ahí vemos un diagrama ideal de un acuífero libre sometido a presión atmosférica, como la topografía corta y aparece un manantial, un acuitardo que podría ser sedimentos terciarios y el acuífero confinado, que acá se transforma en libre porque está a presión atmosférica, acá está sometido a una carga litostática
carga hidráulica, porque seguramente el agua se mueve en este sentido. Y acá hay otro nivel de acuífero confinado, separado por un acuitardo. Y acá ya está el basamento hidrogeológico o roca impermeable. Bueno, un acuífero libre. Hay un diagrama ideal. Acá hay un finquero que hizo una perforación y fíjense que el nivel freático coincide exactamente con el nivel dentro de la perforación. ¿Está bien? La topografía en este caso, fíjense, sigamos la línea de la topografía, corta al nivel freático y en el lugar donde corta la topografía al nivel freático aparece una zona de descarga, aparecería una laguna, como es el sistema, supónganse, de Médano de Oro, que hoy en día está seco, pero yo era niño y en los años mozos habían lagunas y había un humedal entero. Bueno, fíjense, cuando la topografía corta el nivel freático, lo único que hace el agua es aparecer en superficie como zona de descarga o un humedal. Acá tenemos el acuífero libre, que es toda la zona saturada, y la roca impermeable, en este caso, si es el caso de San Juan, sería la formación terciaria que esté en el lugar, sea Loma de las Tapias o formación Mogna. Este es el diagrama de subsuelo más simple que puede haber, y el acuífero libre, en realidad, como está a presión atmosférica, es el más sencillo de todos. ¿Está muy bien?